pero bueno, ya he dicho, hablar de Pedro es hablar de cultura. Pedro es una cultura andando. Yo tengo la fortuna de estar ahora más tiempo con él y da igual que hablemos de arte, podemos hablar de fútbol, de política, de lo que sea, y yo cuando lo estoy escuchando casi siempre le digo la misma frase: Pedro, no hablas sentencias. Y así es como yo veo cuando escucho a Pedro, así veo yo a Pedro. Y bueno, ya referido al libro, he leído en una parte que dice este impenitente viajero que prácticamente conoce todo el mundo, pero yo me imagino a Pedro con la mirada parabólica como las moscas, con multitud de facetas, porque no encudriña el arte que él conoce de toda nuestra provincia, él lo disfruta, y lo mejor que tiene es que luego lo difunde para que lo disfrutemos los demás. Así que, Pedro, es el momento de decirte muchas gracias por todo lo que sabes de arte y lo que transmite. Y bueno, yo he tomado unas notas que lo pone al principio del libro, que dice que no es una guía turística, sino libros de arte que recuperan el espíritu de los grandes viajes. Y es verdad, yo lo he leído y la verdad es que no es un libro como podemos pensar, es que leer el libro, estar dentro de él y disfrutar, estás dentro de Venecia, pero lo estás disfrutando a la vez. Siento que no estoy su hija y que no me pueda escuchar las palabras. Las pinturas que acompañan al libro, bueno, son, si me permite ella, que no está, si me lo permites tú, son unas pinturas absolutamente deliciosas, así que valga esa expresión. Y luego voy a terminar, como digo, con las notas que yo he tomado. Venecia, frontera entre Oriente y Occidente. Decía Goethe, la llama la plaza del mercado de las tierras de la mañana y la noche. Fijaros cómo definía Goethe a Venecia. Y al final del todo el libro he tomado, porque me ha parecido también que merecía la pena resaltarlo. La virtud de Venecia no es sólo de ser la ciudad singular, más naturaleza e historia, sino la de haber sabido hacer una imagen de ella y transmitirla por todo el mundo. Yo creo que es una manera de terminar el libro absolutamente increíble. Pues aquí le doy la palabra a ti, evidentemente. Muchas gracias a todos por la asistencia, por supuesto. Buenas tardes, es un placer estar esta tarde en nuestra ciudad, en Jaén. Antes de nada, me gustaría agradecerle, evidentemente, a la anfitrionía, a José, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que han tenido la amabilidad de abrirnos sus puertas, abrirnos su casa, para presentar el libro Venecia, la última tinta blanca que acabamos de editar en nuestro sello, escrita por el maestro Pedro Galera e ilustrada por Valle Galera de Uliarte. No se preocupen, Valle va a venir, está a punto de llegar. Yo no concibo, por otro lado, Pedro, a un artista puntual. Lo más lógico es que su genialidad tenga que derivar en una cierta impuntualidad, que en este caso yo sé que me consta que es involuntaria, pero por problemas de tráfico no ha podido estar con nosotros desde el primer momento. Sí, bueno, sí. Pasa de que se habrá perdido, claro. Creo que estaba en el... Bueno, es otro de esos rasgos de los artistas. Verán, hace justo una semana, hace 7 días, menos una hora, 7 días menos una hora, estábamos, Valle, Pedro y yo, presentando Venecia, la tinta blanca de Venecia, en Madrid. Estábamos en una de las librerías más bonitas, yo diría que no... Ya está aquí Valle. Valle, por favor, ten la amabilidad de sumarte con nosotros. Valle le decía a nuestros pacientes, amigos y vecinos, que no existe un artista puntual y que precisamente por eso es por lo que tú has tenido la delicadeza de ser un poco impuntual. No, hablábamos de que hace una semana justo presentábamos el libro en Madrid. Lo presentábamos en la librería Amapolas en Octubre, que está en la calle Pelayo, a mitad de camino entre Chueca y Malasaña. Amapolas en Octubre es probablemente una de las librerías más bonitas de Madrid, probablemente una de las librerías más bellas de España. La presentación fue un éxito absoluto, un éxito absoluto.
Decenas de personas se juntaron en los sótanos de aquel lugar fascinante. Después nos fuimos a beber muchos vinos para celebrar que habíamos salido por la puerta grande de las ventas, en un libro que las primeras impresiones de la gente que estuvo con nosotros fueron absolutamente laudatorias, encantaron. Yo tuve la certeza en ese momento, a la hora de presentar a Pedro Galera, de que presentábamos, y lo decía en Madrid, a uno de los historiadores del arte más importantes de nuestro país. Claro, 7 días después, es decir, hoy, presentar a una institución como él es en su propia ciudad, en la ciudad donde él ha ejercido, donde vive, la ciudad en la que ha visto nacer a sus hijas, pues evidentemente se me hace complicado. Yo creo que muchas veces perdemos los jiennenses, tenemos una mala memoria. Esto es un mal que acecha a todos los españoles, no se preocupen. Y no somos conscientes de la suerte que tenemos de tener a determinadas personas con nosotros. Dentro de cuando Pedro no esté con nosotros, nos daremos cuenta de la suerte que tuvimos de tener a una personalidad como Pedro Galera. Claro, ante esa realidad, ante esa certeza, tenerlo, en mi caso como editor, como a un autor nuestro, y que en esa aventura nos acompañe su hija Valle Galera de Ulierte, una artista con una mirada moderna, heterodoxa, valiente, abierta, era un placer. Hablo por parte también de los otros editores, de César Hernández, de Fulgencio, si digo que Venecia es una de nuestras tintas blancas favoritas, después de muchos títulos con nosotros. De manera que les presento, él es Pedro Galera, ustedes lo conocen de sobra, ella es Valle Galera de Ulierte, son los autores de Venecia, y más allá de que sean dos instituciones para esta provincia, dos motivos sobrados de orgullo para los jiennenses, son además los autores de un libro que hoy venimos a presentar. Pedro, parto de la misma pregunta que partimos hace justo 7 días. ¿Cómo te enfrentas a Venecia? ¿Cómo empezaste a urdir la escritura de un libro sobre una ciudad tan poliédrica, tan abierta, tan plural y con tantos pregones escritos como ella? Parto, como parte en principio cualquier viajero, de visitar la ciudad en varias ocasiones. La he visitado además, porque yo creo que eso siempre es muy importante, ver las ciudades no siempre con una misma luz. Es decir, a la ciudad hay que visitarla en invierno, en verano, en primavera, en otoño, en las 4 estaciones si se puede, porque hay variaciones, Y entonces, fruto de esos contactos, del primer contacto que yo tuve con Venecia, que fue, si mal no recuerdo, en el año 80, me parece, pues todo eso son, digamos, impresiones que se van superponiendo y en un momento determinado se reactivan. La reactivación fue el libro, el motivo del libro. Ya en un viaje no un viaje no precisamente iniciático, sino ya al final, pero que resumía todas esas experiencias, que fue el viaje que hicimos el año pasado, los 3 que estábamos embarcados, sí, fue en marzo, a finales de marzo. En marzo. Que estábamos embarcados en esta aventura. Nos acompañó en aquella ocasión Valle, porque ella era naturalmente la que tenía que tener la impresión y sobre todo lo que es la clave, yo creo, de este libro, que es transmitir lo que yo veía, mi imagen y mi visión de Venecia, llevarla a ella a través de la gráfica, a través de la plástica, ¿no? Y esto que es difícil, y es difícil porque por regla general suelen ser trabajos que van por separado. Es decir, el ilustrador generalmente tiene un tema y ante ese tema, bueno, pues él tiene también su idea, tiene su imagen y más o menos pues sigue el texto relativamente cerca. Pero Valle tuvo una cosa que es muy emocionante para mí y fue precisamente el que ella quería hacer un libro que fuera íntimamente unido a lo que yo escribía, ¿no? Entonces ha sido un trabajo de íntima conexión y esto es lo que yo en principio resaltaría. De Venecia, de la impresión, bueno, pues muchas. Yo siempre cuento, y me parece que también salía en el mismo libro, la primera impresión que yo tuve de Venecia, ¿no? Yo llegué a Venecia la primera vez en tren. Y llegar a Venecia en tren
aunque decía el personaje, el protagonista de Muerte en Venecia, en la novela de Thomas Mann, que llegar a Venecia en tren era como entrar en un palacio por la puerta de servicio, porque a Venecia realmente hay que entrar por el Gran Canal, como se entró tradicionalmente desde los tiempos antiguos. Pero, aún así todo, es enormemente sorprendente, ¿no? Porque, claro, uno llega allí a una estación que es como todas las estaciones europeas, de hierro, de cristal, como las que se hacían en el siglo XIX, con la única y sorprendente diferencia que cuando uno traspasa la puerta de la estación, lo que tiene delante es una calle de agua. Y eso es sobrecoge, cuando menos, ¿no? Rompe automáticamente. Hasta ese momento tú creías que llegabas a una ciudad como has llegado a otra ciudad europea, pero de pronto te das cuenta de que estás en otro mundo. Es otra ciudad, es otro mundo, es otra realidad, ¿no? Y tienes que montarte en un taxi, que es una barca, con motor o como sea, pero al fin y al cabo una barca, ¿no? Y vas no andando, sino moviéndote sobre el agua. Esas son impresiones que yo creo que, yo diría que prácticamente a la mayoría de todos los viajeros que han ido a Venecia es siempre el primer golpe que tienen, ¿no? El tener que moverse por una ciudad que es un espacio absolutamente inédito en ese sentido, ¿no? Luego hay muchas más. Luego sí, efectivamente, está la ciudad sólida, pero la ciudad sólida también, a su vez, tiene sus peculiaridades. Venecia es una ciudad que en realidad no tiene calles. No tiene calles y, sin embargo, tiene muchos nombres de calles. Porque allí existe el nombre vía, que es la tradicional que hay en casi todas las ciudades italianas, Strada, pero es la única ciudad de Italia que tiene también la nomenclatura de calle. Y esto es por una influencia española, una estrecha relación que hubo sobre todo entre el 16 y el 17. Pero, como digo, en realidad no hay calles porque es todo un laberinto, que es otra idea clave que he resaltado en el libro, ¿no? El concepto de laberinto. Es decir, uno entra en uno de los 6 distritos que tiene Venecia y realmente empieza a andar y desde el primer momento te sientes mareado, no hay una referencia, ¿no? Como no existe calles, la numeración no es como en nuestras ciudades, que hay una acera derecha y una acera izquierda, números pares y números impares. En Venecia las casas están simplemente numeradas del 1 al final de la última casa que forma parte de ese distrito. Es decir, uno puede empezar por el número 1 y acaba en el 3000 o en el 4000 y pico. Lo cual ya se puede imaginar que por ahí estamos absolutamente perdidos, ¿no? Y generalmente hay nada más que una referencia, que es un letrero, además un letrero que es antiguo, y si no es antiguo, ellos lo han hecho antiguo, porque lo renuevan, pero a la antigua, que es una flechita, como esas flechas que aparecían en los libros del siglo XIX, y siempre no te dice nada más que Rialto, San Marco, Rialto, San Marco. Y aún así todo te pierde, siguiendo la flecha, ¿no? Y se pierde uno porque andar por ese laberinto te lleva de pronto a una calle que no tiene salida, que te encuentras directamente con el agua. Otras veces te seduce, lo llama un soportego, que es una especie, digamos, de cobertizo, que se aprovechaba jugando con los bajos de los palacios. Otras veces desemboca en un campi, o un campo en singular, que es la plaza, una plaza que unas veces hay algunas que son enormes, son muy grandes, como la de San Polo, por ejemplo, y otras, en cambio, son muy pequeñas, y así uno va andando por esa ciudad, ¿no? Entre una continua sorpresa, un continuo sobresalto. Valle, el año pasado nos quebrábamos la cabeza paseando por las ciudades, paseando por las fundamentas, por las plazas, por las vías, por las calles que Pedro nos recordaba hasta hace unos minutos. Nos quebrábamos la cabeza pensando qué colores, qué palita de color, de qué color es Venecia. Yo creo que tú nos has ayudado mucho a saber de qué color es la Serenísima. Pues, bueno, realmente supongo que su color quizás más representativo es una especie de rojo, que he puesto antes esta imagen de un muro,
un rojo teja, ¿no? De hecho, muchas veces estos muros también están reaprovechados de las propias tejas que se van machacando, porque esto es algo típico en Venecia, ¿no? Como que todo se va reaprovechando y rehaciendo. Entonces sí que es verdad que incluso a veces desde algunas de las vistas parece que esa rojez va subiendo, ¿no? Y se ve un poco en el ambiente. De todas maneras, como también hablamos en otra ocasión, es una ciudad muy cambiante realmente. Sí que está llena de colores, pero también depende mucho casi del estado de ánimo de la ciudad, ¿no? Porque, claro, al no haber calle, ser todo agua, muchas veces es como el cielo se refleja en el agua. Entonces, eso lo he querido, por ejemplo, transmitir en algunos dibujos. Por ejemplo, aquí hay un momento de fiesta en el que hay unos fuegos artificiales rosas, ¿no? Y entonces se refleja, ¿no?, esa oscuridad, ese negro con el rosa. Hay algo de negro siempre en las imágenes de Venecia, porque creo que Venecia tiene algo como un poco misterioso, que algo no esconde. Siempre entre la magia y un poco hay algo como de siniestro también. Bueno, pero volviendo al tema de los colores, por ejemplo, en esta revisión que hago de Turner, ¿no?, en el que, digamos, estoy segura, ¿no?, da totalmente la sensación de ser una tarde de verano, ¿no?, en el que el sol está cayendo. Entonces, esa luz amarilla también se refleja en el agua y nos transmite otros colores. O sea que realmente Venecia es un poco espejismo, es difícil decir cuál es su color. Yo diría que el rojo por el tema del ladrillo, pero es cambiante, ¿no? ¿O tú qué dices? Sí, lleva razón en eso, efectivamente. No sé por qué a mí me ha gustado, o pienso que quizás se puede identificar con la paleta de Tiepolo, que para mí de todos los pintores, y Venecia tiene una intimísima relación con la pintura, y los pintores venecianos, no en balde, son los pintores del color por antonomasia, ¿no?, dentro de todas las escuelas de pintura que tiene Italia. Y Tiepolo yo creo que fue el que quizás se acercó más, ¿no?, a pesar de que Tiepolo, como todos los pintores, pintan también de acuerdo con los gustos de una época, y él vivió en el XVIII, un siglo ya que era el ocaso del antiguo régimen y por tanto un siglo de decadencia, en la cual se impusieron los colores pasteles, colores suaves, ¿no? Y él combina muy bien el azul celeste con el rosa, que quizás sean dos colores que yo creo que sí predominan en Venecia. Ahora, tú decías lo del oscuro, y es verdad, porque el agua tiene también esa otra doble percepción, ¿no? Y las aguas de Venecia no son precisamente transparentes, esto es cierto, pero bueno, en el mejor de los casos tienen tonos verdosos, pero en el peor de los casos son más oscuras, son también negras. Y eso tiene algo que ver también con esa dualidad que yo creo que tiene Venecia, que es la de vida y muerte, ¿no? Por un lado, efectivamente, tiene el mismo color rosa y azul, o los colores más intensos de amarillo, son colores vitales, y es una ciudad que efectivamente manifiesta alegría, y justamente ahora en estos días, ¿no?, que son los carnavales, se ve muy bien, pero también siempre tiene ese fondo de muerte, ¿no?, de muerte anunciada. No es casualidad el título de la novela de Thomas Mann, pero no solamente Thomas Mann, hay muchas referencias en la literatura donde escritores y poetas han visto a Venecia precisamente desde esa perspectiva. Y es que es una ciudad que, en cierto modo, parece que nos está diciendo que tiene que morir, por su misma condición natural, ¿no?, de estar sobre el agua, esa sensación de que se hunde, y efectivamente se está hundiendo poco a poco, a pesar de que la tecnología moderna pues hace casi milagros, pero esa amenaza es constante en Venecia, ¿no? Y eso se percibe, entonces también esa melancolía. Luego, por otro lado, decía lo de que hay que ver las ciudades en distintas épocas del año. Si se visita Venecia en verano, efectivamente, pues está el calor y está toda la cosa, la exaltación, ¿no?, de la vida. Pero es una ciudad brumosa, porque está, no lo olvidemos, muy al norte de Italia. Incluso desde el punto de vista geográfico y hasta cultural, tiene una relación muy estrecha con Centroeuropa. Estuvo mucho tiempo dominada por los austriacos, y tiene todo ese aura también de lo que es el pensamiento y la visión, ¿no?, del mundo nórdico.
De manera que es de una gran complejidad. Pero fijaros, con Venecia nos enfrentamos a una paradoja muy curiosa. Es una ciudad que no ha generado grandes escritores. Hablábamos la semana pasada que más allá de Giacomo el Casanova, que era un embustero profesional, realmente no tuvo grandes escritores. En cambio, es la ciudad más pregonada del mundo. Probablemente haya sido la ciudad sobre la que se ha vertido alguna de las líneas y de las literaturas de viajes más hermosas de la historia de las letras. Y eso sucede también con el mundo del arte, con el mundo de la pintura. Me preguntaba si eso os coartó, os acomplejó, os intimidó a la hora de enfrentaros a un pregón más de una ciudad tan fascinante como Venecia. Hombre, claro que eso coarta siempre, efectivamente. Pero, por otro lado, también te anima, ¿no? Pensar que estás dirigiéndote a una ciudad que ha sido una referencia de todo el pensamiento intelectual occidental. Porque Venecia hay que partir que ya ella en sí, que desde el primer momento significa un territorio ideal. Es la ínsula, hasta tal punto de que de una forma extensiva la isla se convierte en un símbolo de lo que es el estado ideal, ¿no? Siempre lo decimos cuando el Quijote quiere obsequiar, compensar a su escudero, a Sancho, lo hace gobernador de una ínsula. Esto es porque el concepto de ínsula, ya tenía en el siglo XVI, era sinónimo de un mundo ideal. Y eso se debe precisamente a Venecia, porque todo el mundo, lo que siempre se hablaba de una isla ideal, lo que se estaba pensando era en esa isla gobernada por ese gobierno que se consideraba perfecto, que era la Serenísima de la República, ¿no? Y esto forma parte de eso que los venecianos han cuidado siempre mucho, que es construir su imagen, ¿no? Esa a la que tú te referías, que yo citaba al final del libro, ¿no? Toda la cultura veneciana es la construcción de una imagen. Supieron manejar perfectamente religión y mitología, historia, sobre una base comercial, que era su gran riqueza, ¿no? Y con todo eso construyeron una sociedad que la pregonaron al mundo entero como, digamos, el estado ideal, el estado más perfecto. Tomás Moro, pues lógicamente para su utopía también está pensando en Venecia, y ya digo que toda la cultura occidental ha mirado siempre a Venecia desde ese punto de vista. Entonces, claro, si tú has leído todas estas cosas y estás empapado, ¿no?, de lo que eso representa, pues cuando ves Venecia, pues sí, claro que vas coartado porque dices, bueno, voy un poco menos que al paraíso, ¿no?, se supone. Luego las cosas tampoco son así. Venecia pues es tan mortal como cualquier otra, ¿no? Los días en que estuvimos nosotros paseando la ciudad, imagínense, días sin descanso, que nos levantábamos muy temprano, tomábamos la ciudad y la andábamos kilómetros y kilómetros y sentíamos esa suerte de síndrome de Stendhal, no en Florencia, sino en la Serenísima, que de alguna manera nos hacía seguir adelante, ¿verdad, Valle? Yo me pregunto, ¿qué modo tuviste a la hora de... Es decir, ¿cómo te enfrentaste a una mirada tan compleja de una ciudad tan difícil como ella? Y luego, ¿desde dónde Venecia es más verídica? ¿Desde el agua o desde las alturas de un campanile? Bueno, dos preguntas, voy a por la primera. La primera, que tiene que ver un poco con cómo veo Venecia, ¿no? Un poco más, pues, a ver, para mí ha sido un reto, también un poco por lo que ha estado comentando, ¿no? Porque es una ciudad que ha sido tan representada que como ilustradora pues es bastante difícil cómo hacer algo que sea reconocible y a la vez que sea distinto para que no sea aburrido, ¿no? Un poco para que nos entendamos. Entonces era un gran reto. Por ejemplo, como si yo voy a París y tengo que representar la Torre Eiffel, evidentemente todo el mundo tenemos esa idea en la cabeza. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera que no caiga, ¿no?, en una imagen tan viciada? Y a la vez también, por otro lado, sí que quería recuperar todas esas visiones que se han ido haciendo de Venecia, porque todas esas visiones son, para mi entender, lo que construye la idea de Venecia. Por eso, si miran el libro, verán que hay muchísimas interpretaciones de distintos artistas que han ido retratando la ciudad de Venecia, en los que yo voy resaltando distintos puntos, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando hemos visto la obra de William Turner, evidentemente yo no puedo hacer un cuadro igual que el suyo, pero sí que quería resaltar, por ejemplo, el hecho de la bruma, del color, o en este caso, ¿no?, que es un mapa de Jean Baptiste,
lo represento y sobre él pongo esta especie de silueta, que decías que era como una especie de ballena, que es la propia visión vista desde Google Earth, ¿no? Un poco la visión satélite, que es una visión real de hoy en día, con la visión que tenía él, ideando cómo podía ser la silueta de Venecia en esa mirada de pájaro, ¿no? Que esto tiene también mucho que ver con lo que has dicho de cuál es la mejor manera de ver Venecia. Difícil. Yo creo que Venecia es una especie de vaivén y esto lo experimentamos una vez que estuvimos allí, ¿no? O sea, evidentemente es cierto que las calles son como canales. Cuando estamos en los canales, los edificios parece que te están ahí, como que se te caen encima o como que eres el protagonista, ¿no?, de tu película, porque vas por el centro del canal. Es una visión muy distinta cuando vas por las pequeñas aceras, los pequeños caminos, porque de repente ahí la calle es angosta y ya no es una visión tan idílica de los edificios. Luego, en ese bajar y subir, podemos tener otro punto de vista que desde los puentes, y luego los campaniles. Los campaniles que ya empiezan a tener esta imagen un poco de... esta imagen ya como un poco de pájaro, ¿no? Y que es la vista pues más espectacular de Venecia, porque esta cosa extraña que tiene Venecia, que puede ser espacios muy pequeñitos como esas calles o espacios tan abiertos como estos, y también en los interiores a veces son espacios muy abiertos como en los palacios. Curiosamente ya son interiores, pero cuando te metes dentro del muro, ¡bum!, se abre, ¿no? Nosotros en general el libro, y esto sí ha sido importante a la hora de planificar los 10 capítulos, yo diría que hemos procurado ver en Venecia en 3 niveles: desde el agua, sobre la superficie y desde el aire. Y las 3 miradas son muy importantes porque, como decía Valle, cambia mucho la visión, la perspectiva, ¿no? En el agua, por supuesto, te vas moviendo en un nivel ligeramente inferior a la cota de la construcción, ¿no?, de la arquitectura, pero a su vez la arquitectura se refleja en el agua y parece que hay una prolongación de la misma arquitectura debajo del agua. La calle, bueno, pues sí, es el plano más corriente, ¿no?, el que andamos, pero luego está también el aéreo, el de subirse a la altura. Y le hemos dedicado, yo por lo menos con mucho cariño, ¿no?, a ese elemento que tienen muchas casas de Venecia, que es la altana. La altana es una especie, ahora existía ya en el siglo XV, en las pinturas del siglo XV ya había altanas. Ahora ya se están haciendo las modernas, que parecen los chilaos estos de las cafeterías modernas, ¿no? Son extraordinarios porque están casi voladas. Y uno sube una altana y de pronto miras para abajo y aquello todo se cierra, ¿no? Porque claro, las calles son muy estrechas. Ver a esa Venecia, ¿no?, ahí está, se ve muy bien en esa imagen. Y luego las perspectivas desde los grandes faros, ¿no?, se puede decir que son los campaniles. Venecia tiene muchos campaniles, tiene más de una docena de grandes campaniles. Algunos son especialmente, digamos, pues eso, vistosos, el que estáis viendo ahí, que es el de San Giorgio Maggiore, porque está en la Giudecca. Como sabéis, Venecia tiene 2 grandes vías, el Gran Canal y el Canal de la Giudecca, que son los más grandes, ¿no? Y la Giudecca, que en principio era como un barrio marginal, que queda hoy muy realzado sobre todo por 2 arquitecturas impresionantes, que son las 2 iglesias de Palladio, ¿no?, el Redentor y San Giorgio. Y San Giorgio, que está casi ya en un extremo, y más o menos casi frente por frente de la Dogana y de San Marco, que pues tiene una visión, desde ahí hay una visión extraordinaria, ¿no? Además, mira hacia Occidente y es la mejor vista, sobre todo para el atardecer. El ocaso, por regla general, a mí me gusta mucho, claro. Es una luz, como sabéis, muy especial. Todas las ciudades yo creo que tienen un ocaso bonito, ¿eh? Los barrocos a eso le sacaron mucha punta. Toda nuestra pintura del barroco está tan llena de esa luz de ocaso, ¿no?, que tiene también una metáfora, por otro lado, también de la propia decadencia. Y eso es lo que Turner le gustaba, ¿no?, todas las acuarelas de Turner y de su amigo John Ruskin, que son 2 de las figuras esenciales de la visión de la Venecia moderna, ¿no? Pues
nos ayudan mucho, nos guían mucho en eso. Fijaos, esa capacidad multiplicadora que tiene Venecia, ¿no?, de enfrentarse a ella, esa suerte, como diría, de epifanía, de aproximarse a la ciudad desde tantos puntos de vista. En vuestro caso, en el caso de Valle y en el caso de Pedro Galera, tiene un especial significado, sobre todo por vuestra vinculación con el arte. Recuerdo aquella visita al Museo Fortuny, de Mariano Fortuny Madrazo, hijo de Fortuny Marsal, como uno de los grandes momentos del viaje, y la suerte también de poder ver esa capacidad que tiene Venecia de multiplicar la modernidad a través de la colección de Peggy Guggenheim, que es una de las mujeres más fascinantes del siglo XX y que hizo de Venecia su casa y su leitmotiv, ¿verdad? Sí, bueno, lo de Fortuny es una sorpresa relativa. Yo creo que para muchos sí, porque hay muchas personas que no saben que Venecia tiene una gran deuda con Fortuny. Este Fortuny, descendiente nieto del famoso Fortuny, el pintor que todo el mundo conoce del siglo XIX, que había nacido en Granada y que se trasladó a Venecia, y era un hombre cultísimo, que además lo pudimos comprobar allí, tiene una biblioteca magnífica. Él era un diseñador, de hecho dio origen a un taller de diseño de telas, que aún funciona. Que sí, no, es que hoy es un gran negocio, porque tiene una lujo. marca, tiene un sello, y ahí uno va paseando por Venecia y hay muchas tiendas que llevan su sello, ¿no? Y eso por un lado. Y luego, sobre todo, el Palacio Pesaro, que él compró, que es un palacio que tiene todavía su fachada del siglo XV, está en un sitio estratégico de Venecia, y además allí es donde tiene una altana preciosa que subimos, y yo creo que fue la mejor vista aérea que tuvimos en aquella ocasión, ¿no? Y lo digo por esto porque además Fortuny lo que hizo de aquel palacio fue una cita, una reunión con artistas y con la intelectualidad de toda la Europa de la primera mitad del siglo. Venecia fue ya una cita, claro, es que desde el siglo XIX era una cita para toda la intelectualidad, ¿no? Y el caso de Peggy Guggenheim pues es exactamente igual, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial ella se refugia en Venecia, compra aquella casa también en un sitio espléndido al lado de Santa María de la Salute, y hace de esa casa una sede de arte contemporáneo. Esta combinación de una ciudad tan antigua, ¿no?, que tiene tanto resabio añejo, y combinada precisamente con arte contemporáneo, estas combinaciones la verdad es que funcionan bastante bien, funcionan muy bien. Y eso te atrajo, Valle, mucho a la hora de enfrentarte a los dibujos y a la ilustración, es esa dualidad que Venecia siempre nos presenta entre su clasicismo y al mismo tiempo su rabiosa actualidad y su modernidad. Sí, claro, es lo que decía, que Venecia es el cúmulo de todas las representaciones, ya sean unas más clásicas que se pueden ver a lo largo del libro, o otras más modernas. De hecho, mi segundo viaje a Venecia fue precisamente para ir a la Bienal de Arte, que bueno, hablamos como arte actual, contemporáneo, pero que es una bienal ya creo que ya ha superado los 100 años. O sea que realmente es una ciudad que se dedica al arte contemporáneo ya de manera clásica, de hace bastante tiempo. Y es que eso es lo que tiene, ¿no? Es la mezcla del clasicismo y a la vez de la más rabiosa modernidad. También es muy curioso cómo en sitios clásicos lo entremezclan con lo moderno. No he representado tanto, a lo mejor, arte directamente rabiosamente actual, sí lo he hecho de alguna forma en la manera de dibujarlo, ¿no? Pero a lo mejor sí que podemos ver en esta ilustración una fiesta que creo que sucedió, ¿no?, en el Palacio Labia en los años 60. Y de alguna manera también aquí hay arte contemporáneo, porque fue una fiesta de carnaval en el que los trajes fueron diseñados por Dalí y también por otros importantes diseñadores del momento, y todos los personajes que aquí aparecen en la ilustración, aunque parezcan muy pequeñitos, son actores del momento en fotografías, porque bueno, aparte de todas las imágenes que yo tomé allí, luego también me he estado documentando mucho. Y entonces, bueno, pues le he dado vida, porque esas fotografías estaban en blanco y negro, y le he puesto el color, y también podemos ver, digamos, esa modernidad a través de lo que son las ropas.
Como anécdota diré que, aunque he puesto todo el palacio en blanco y negro, que aquí se puede ver esa majestuosidad y ese gran espacio que hay en espacios que parecen pequeños, ¿no? Sí que he dejado lo que son las pinturas de Tiepolo que tú antes comentabas y que se entremezclan un poco con lo que son las propias figuras, como la vida un poco del edificio, que es algo que también me llama mucho la atención de Venecia, ¿no? Que las artes están unidas, la pintura, la arquitectura, la escultura, todo es un uno, incluso lo que es la ropa. Pedro, qué lástima no haber estado invitado a esa fiesta, ¿verdad? Ya. Aquello fue tal, la conocemos por las descripciones periodísticas, ¿no? Fue una cosa que apabulló a toda Florencia porque se pasaron por todo el canal. Esto era un multimillonario, era mexicano, era mitad mexicano, francés y español, ¿no? Y fue el Canto de Cisne, fue en los años 50. Y efectivamente uno de los invitados fundamentales fue Dalí, ¿no? Que puso su nota, como siempre, como gran diseñador. Estuvo Frank Sinatra, estuvo Truman Capote, estaba todo. Pero esto, fíjate, es curioso porque hablábamos del tema de la modernidad y tal. Y yo creo que es la propia necesidad de supervivencia de esta ciudad. Es que una ciudad que la miramos y la vemos maravillosa, pero tenemos que tener en cuenta que es una ciudad que está en decadencia desde el siglo XVI. El siglo XVI, aun teniendo a los palladios y todo aquello, pero ya estaba en decadencia, porque el gran momento de Venecia es el siglo XIV y XV, cuando eran los dueños del comercio con Oriente, que eso es fundamental, ¿no? La puerta con Oriente. Pero ya en el XVI, tanto es así que es cuando ellos empiezan a colonizar lo que llaman la terraferma, es decir, el territorio que hay entre Venecia y Padua, ¿no? Hasta Verona. Y empiezan las grandes vilas y todo esto, ¿no? Entonces, ese afán de supervivencia, ¿cómo sobreviven? Y claro, son unos grandes maestros en inventarse cosas. Y en el siglo XX se inventaron dos cosas extraordinarias. Una fue la Bienal, que es de 1900, y el otro fue la muestra cinematográfica, que es de los años 40. Y en esos dos pilares ellos han montado una Venecia que sigue estando en candelero, ¿no? Que es una cita mundial con la cultura. Nuestro distinguido público Valle se debe de estar preguntando cómo es trabajar con tu padre, cómo ha sido esa unión entre padre e hija a la hora de urdir este proyecto editorial. Bueno, pues como antes ha comentado mi padre, realmente sí tenía muchas ganas de hacer un proyecto con él, porque aunque nos dedicamos los dos al arte, yo desde la práctica, él desde el análisis y la historia, también es verdad que solíamos abordar artes muy diferentes y entonces pues sí, quería unirnos, porque al fin y al cabo, de alguna manera, yo estoy aquí, pues sí, pues por vosotros, ¿no? Porque tanto mi padre como mi madre, como historiadores del arte, siempre me han enseñado a mirar, siempre me han enseñado a analizar, a sentir. De hecho, mi primer viaje a Venecia, todos mis viajes a Venecia tienen que ver con el arte. El primero, cuando era pequeña, ¿no? Que fuimos un viaje en coche, desde aquí fuimos en coche, 3 días para allá, y viendo iglesias. Seguro que ninguna niña ha visto tantas iglesias como yo. Bueno, como yo y como mi hermana. Bueno, y entonces lo que sí que quiero decir es que a través de ello he aprendido mucho a lo que es ver, ¿no? Analizar. Y de alguna manera pues quería unir esto en un proyecto conjunto y vivir la experiencia unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido muchísimas conversaciones, los que hemos hablado sobre cómo representar Venecia, muchas conversaciones, un viaje más extenso que simplemente ir allí, ¿no? Hace una semana os preguntaba una cosa, antes de dar paso, porque quizá a lo mejor nuestro público tenga alguna pregunta, pero hace una semana os preguntaba una cosa muy concreta. Os decía, quedaros con 2 o 3 imágenes, 2 o 3 estampas, 2 o 3 instantáneas, momentos que os atraiga a la idea de Venecia, ya sea arte, sea un atardecer, sea una mañana o sea una lectura. ¿Quién empieza de vosotros? No, quiere empezar. Vaya, puede empezar con tu ojo artístico. Pues no sé qué decir. Es que son tantas las imágenes que hice que no sabría realmente
Yo te lo pregunté el otro día en el programa y saliste magníficamente bien. ¿Por qué Pero dices no sé, ahora eso? Porque yo hablo, pero tampoco me quedo exactamente con lo que digo. No sé, es más, lo que tengo es como una sensación. Es como esa sensación del sube y baja, que es un poco como una especie... Esa idea de agua no es simplemente que la veas en el agua, es que realmente es como una especie de movimiento que hay todo el rato, como en Venecia, de ese sube y baja que va por el camino, luego sube, luego te sube a la torreta. Es más como esa sensación. Luego también los colores, pero tampoco es que yo no tengo exactamente una imagen, es como una sensación, esa superposición. Hay por todos lados allá donde mires, es una superposición de muchísimos elementos. Entonces, es más o menos, esa es la sensación que tengo. Y como de magia, es un lugar un tanto mágico y extraño. A lo mejor es que a mí el agua, no sé, me da esa sensación un poco de esquivo. Entonces, esas serían mis imágenes. Bueno, no están mal. ¿Pedro? No, yo mi imagen, en primer lugar, por vicio quizás, ¿no? Me voy siempre al campo arquitectónico, en principio. El muro de Venecia. Venecia es una sucesión de muros que son realmente como palinsestos. Y esto es muy bonito también, y sobre todo quien tiene una sensibilidad, o yo por lo menos me considero una cierta sensibilidad hacia la abstracción. Y aunque en el muro de Venecia, pues por supuesto se ven arcos, se ven elementos arquitectónicos muy formales, pero en general lo que domina es esa cosa del desconche que tiene, ¿no? Como el descascarillado, ¿no? Que deja aflorar además todas esas texturas, la textura de la arcilla, la textura de la piedra blanca de Istria, que formaba la base del edificio. Esa combinación, ya digo, que también y de palinsecto, porque en un muro podemos ver arcos que son de tipo bizantino, junto con los arcos estos conupiales que son los góticos, y luego pues la imagen ya más renacentista, todo eso mezclado. Eso a mí me parece que es un gran atractivo, de una gran belleza, ¿no? Y luego me gusta, en segundo lugar, claro, hay piezas arquitectónicas excepcionales, sobre todo la arquitectura palladiana, ¿no? San Giorgio, como he mencionado antes, el Redentore, San Francisco de la Viña, y todo el conjunto de la Plaza de San Marcos, que aquí también combina muy bien lo que es la huella bizantina de la iglesia de San Marcos de la Basílica, con todo el despliegue de San Sovino que hay enfrente, ¿no? Que es una pieza renacentista espléndida. Y en tercer lugar, y no menos importante, la pintura. Venecia es una ciudad de pintura, es una ciudad que es un museo, no ya por los grandes museos que tiene, el Museo de la Academia o el Museo Correre, sino por iglesia, cualquier iglesia es un puro museo, ¿no? Cualquier escuela, sí, cualquier colegio. Bueno, digamos ya la escuela de San Rocco, que posiblemente sea de los edificios más fastuosos que hay, ¿no? Tanto lo es por fuera en arquitectura, como lo es sobre todo entrar y en dos plantas, todo bajo la batuta de un solo pintor, además, en ese caso, ¿no? Que es Tintoretto, posiblemente el pintor que... Porque Tiziano, siempre se habla muy bien de Tiziano, efectivamente era un gran pintor, y yo creo que aquí lo defendemos mucho porque fue el pintor de Francisco de los Cobos y de Carlos V, sobre todo también, pero realmente el pintor que más pinta Venecia es Tintoretto. Y además tiene esos colores extraños que vienen a reforzar lo que hemos dicho antes, ¿no? También de los mismos colores de la ciudad, esos colores un tanto agrios que tiene él, pero un grandísimo pintor. Y lo de San Rocco, pues eso, dos plantas tapizadas enteras, donde se narran todas, eso sí que es la Biblia en pasta, ¿no? Porque está todo el episodio bíblico allí representa, pues eso, la verdad que es magnífico. Y el Palacio de los Dux, donde se ve ahí sí que también está condensada toda lo que es la historia de Venecia, ¿no? Esos Dux que están comulgando con el cielo y con la tierra, con la divinidad y con la mitología, ¿no? Ese es todo el esplendor, la pompa veneciana. En pocos sitios se puede ver un lienzo de 17 metros de longitud, como tiene el Paraíso, ¿no? de Tintoretto, que domina un frente que es más grande que el que tenemos allí, algo más grande del que tenemos al frente, ¿no? Todo pintado. No sé si alguno entre el auditorio tiene alguna pregunta, quiere preguntar a nuestros invitados, a
nuestros autores. Sí, porque podríamos estar hablando de Venecia Sí. toda la noche, pero vamos. Bueno, en cualquier caso, por terminar, si les parece, nosotros estamos muy contentos, pueden imaginar, como editores, el orgullo de publicar un sello, publicar un libro como Venecia, a cargo de dos personalidades como Pedro Galera y Valle de Ulierte. Nuestros libros son libros muy especiales, es verdad. Hace unos meses el diario ABC, el diario El País, decían que los libros más bellos que se publican ahora mismo y se editan en España, los edita Tinta Blanca. Y es cierto, en la medida en que nuestros libros están encuadernados con telas de algodón orgánico que compramos en Holanda, nuestro papel lo exportamos desde Verona, desde Italia, porque las papeleras españolas no tienen estas calidades, y hasta nuestro punto de lectura es seda natural. Pueden imaginar que en ese continente debía de haber un contenido tan hermoso como el que Pedro Galera y Valle de Ulierte han vertido en esta ciudad que no se acaba nunca, que es Venecia. Gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Ha sido un placer estar esta noche con ustedes en esta ciudad, en esta sociedad creada, por cierto, por Carlos III. Que yo lo digo esto porque yo soy de La Carolina, que es uno de los grandes proyectos que Carlos III emprendió, ¿verdad? A propósito también de uno de sus mejores hombres, que fue Pablo de Olavide. En un país como el nuestro, donde desgraciadamente no hemos tenido suerte con los reyes, haber tenido a una personalidad como Carlos III verdaderamente nos tiene que estimular como españoles. Muchísimas gracias por su amabilidad. Bueno, Gracias. yo tengo que darte las gracias porque para nosotros ha sido una ocasión. Este libro posiblemente, si no se hubiera hecho con las condiciones que ha explicado él, ¿no?, de las calidades de papel, de las calidades de edición, de las personas, del maquetista que conocí el otro día en Madrid, ¿no?, que o sea, el tiempo y el cariño que le ha puesto a esto, realmente el libro no sería lo mismo, ¿eh? De manera que tengo que decir, el libro yo creo que tiene dos grandes méritos. Uno es, aunque esté ella aquí delante, es la ilustradora, que ya la habrán visto por las imágenes. Y el otro es el editor, porque un editor es muy importante, depende muchísimo. Hacer un libro no es simplemente escribirlo y llevarlo a una imprenta, no. El editor tiene un papel muy importante porque es cuidar, lo que se llama cuidar la edición, que va desde la maquetación hasta todos los detalles, ¿no? De manera que esto, pues es, hombre, en el fondo es una obra a tres bandas, a tres manos, ¿no? Que así ha sido, y eso es lo que también quiero resaltar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues yo poco puedo decir que no haya escuchado. Ya no voy a hablar de Pedro Galera, ya voy a hablar del binomio de Galera, de Pedro y de Valle. Muchas gracias por vuestra presencia. Ha preguntado si alguien quiere hacer alguna pregunta y, por supuesto, por favor, un aplauso a este binomio y, por supuesto, también al señor que representa a la editorial.